buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Pip, pip, pip. Buenos días, mi estimable modorro, mi estimable modorra. El día de hoy, muchachos, me los he traído hasta la cocina. Y motivos hay muchos, pero primero que nada, porque tenía yo que acomodarme. Y les voy a contar, no he subido programa en los últimos días porque me hice viral en TikTok y no supe cómo manejarlo a auxilio. Si ustedes me quieren ayudar a hacerme más viral, acuérdense, @ketosucio en TikTok. Y ahora sí, déjenme les cuento que tenemos micrófono nuevo y tengo muchas ganas de hablar como locutora nada más para aprovechar el sonido. Ahora sí, cuéntenme, ¿escuchan bien? Ahora sí, podemos decir que tenemos equipo completo. Muchachos y muchachas, hoy les traigo varias notas bastante interesantes y vamos a comenzar por una, de hecho, vamos comenzando, que es un artículo de Violeta Vázquez Rojas acerca de el INE, que me fascina y que quiero hacer un mini documental precisamente para TikTok al respecto. Ahora sí, sin más que decir por el momento, comenzamos. Videocolumna de Sin embargo, que publicó el lunes 7 de noviembre de 2022. Se llama La debacle del INE en 5 actos. Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que publicó el INEGI en mayo de 2022, los mexicanos consideran que la institución más confiable es su familia y la que menos confianza les despiertan son los partidos políticos. 86.7% de los mexicanos mayores de 18 años consideran a sus familiares como altamente confiables, mientras que solo 27.9% consideran que los partidos políticos lo son. Y yo me pregunto si de ese 27.9, el 99.5 trabajan en partidos políticos. La confianza en los institutos electorales, de los cuales el más conspicuo es el INE, está por la mitad del espectro. El 53.1% de los mexicanos los consideran confiables. Me sorprende la cantidad tan alta de mexicanos que los considera confiables, tomando en cuenta que en realidad son puras personas que no están haciendo nada por la democracia y que de hecho han tenido tantísimos resbalones. El 1 de noviembre de 2022, el diario Reforma publicó los resultados de una encuesta basada en una pregunta tendenciosa. Según el diario, solo el 13% de los mexicanos está de acuerdo con que el INE desaparezca. El problema es que la desaparición del INE no ha sido planteada ni puesta sobre la mesa de discusión en ningún momento. Lo que se está debatiendo desde abril es una reforma política bastante más completa, compleja y menos grotesca que esa caricatura con la que se le representa con afán de desacreditarla antes de siquiera ponderar sus ventajas o defectos. El mismo 1 de noviembre, el diario El País dio a conocer una encuesta realizada por el propio INE, pero casualmente no difundida por el instituto, en la que figuraban los siguientes resultados. 1. 93% de los ciudadanos están a favor o muy a favor de que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos. 2. El 74% declaró estar a favor o muy a favor de que se reduzca el presupuesto del INE. 3. El 78% se pronunció a favor o muy a favor de que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos por la ciudadanía. Y 4. El 52% declaró estar a favor o muy a favor de que el INE sea sustituido por el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, propuesto en iniciativa de reforma político-electoral enviada por el presidente López Obrador. Es que tenemos que tomar en cuenta que el INE fue diseñado específicamente para posicionar a personas del PAN en el manejo democrático del país. O sea, realmente el INE es un caballo de Troya institucional. Más allá de la discusión que se suscitó acerca de un supuesto ocultamiento de estos resultados, el INE se defiende de la acusación alegando que la encuesta es de uso interno y estaba publicada en su portal de transparencia. Paradójicamente, lo interesante de las cifras es que no sorprenden a nadie. Y ahora sí que como diría la niña esta, ¿me quieres ver la cara de estúpida? parecen confirmar el ambiente generalizado de desconfianza que el instituto, con ayuda de sus consejeros, se ha empeñado en ganar tan solo en este sexenio. Sin ir más lejos y sin mencionar siquiera el ominoso papel que cumplió el predecesor del INE, es decir, el IFE, en las elecciones de 2012 y 2006,
Una rápida visita a la memoria reciente nos recuerda 5 momentos coyunturales que explican cómo se ha apuntalado la desconfianza en el instituto solo en los últimos 4 años. El primero es la negativa a acatar las medidas de austeridad republicana. La Constitución mexicana en su artículo 127 establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Pero algunos organismos autónomos, entre ellos el INE, obtuvieron suspensiones temporales para mantener sus sueldos intocados. López Obrador tiene un salario neto de 136,700 pesos al mes, según el reporte de Profeco del 25 de julio de este año. En ese mismo reporte se informa que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gana más de 286,000 pesos y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tiene un sueldo de 240,500 pesos. Ay, no más, muchachos. ¿Cómo la ven? 240,500 pesos. Con eso podríamos darle un excelente sueldo a 20 mexicanos. No nomás un sueldito ahí pinche. No, un excelente sueldo a 20 mexicanos. Ah, no. Sí, a 20 mexicanos. Válgame Dios. Qué cosa tan horrenda y onerosa. ¿Cómo es posible? ¿Para qué necesitan tanto dinero? Ya se los preguntaba yo en la vez anterior, les digo yo, a lo mejor y necesitan ellos, tienen una necesidad acá psicológica para acumular yates afuera de sus casas de campo, pero, o sea, realmente, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Qué hacen? ¿Para qué quieren tanto? Porque estoy segura de que no nada más lo tienen ahí estacionado, lo invierten para sacar más. ¿Cómo es posible? O sea, y se enojan, o sea, y a lo mejor se van a enojar conmigo, pero pues, o sea, ¿por qué no distribuimos la riqueza? ¿Sabes por qué hay tantos pobres? Porque hay tan pocos ricos. Porque tan pocos ricos tienen un exceso de acumulación económica. ¿Como para qué la quieren? La verdad. Otros servidores de diferentes organismos autónomos también se han amparado para conservar sus altos salarios, pero el que lo haga el árbitro electoral es mucho más grave. Su renuencia se lee como desacato a la ley y como rebeldía ante una de las medidas más centrales del proyecto gobernante. Esto coloca al árbitro en una posición innecesariamente antagónica y con ello se socava la imparcialidad que requiere mostrar una institución de su naturaleza. El segundo momento de choque surgió en 2020, con la organización de la consulta popular que se difundió como de juicio a expresidentes. La reforma política del 2014 contemplaba la figura de consulta popular vinculante, pero no se había organizado ninguna hasta entonces. López Obrador propuso que para dirimir el asunto de si los expresidentes debían enfrentar un juicio penal por los presuntos ilícitos que hayan cometido, se echara mano de la figura constitucional de la consulta. Por ley, el INE tiene a su cargo la organización y promoción de este ejercicio, pero alegando recortes presupuestales solo instalaron la tercera parte de las mesas receptoras de una elección regular. Y además no hicieron difusión, porque prefieren gastarse el dinero en otras cosas como darle sus, ¿cómo les llaman? Dietas, como darle sus dietas o sus quites, no me acuerdo cómo les llaman, a los consejeros que ya de por sí tienen suficiente dinero. Ese dinero estaba asignado para algo en específico y era esto. La consulta enfrentó, por un lado, el embate de los medios corporativos y sus comentaristas, que la tildaban de circo y desperdicio de recursos. Y quién sabe cuánto se habrán gastado en eso también, la verdad. Y por otro, una promoción exigua. Ante la percepción pública, el INE estaba saboteando la consulta que tenía la obligación de difundir y organizar. El tercer incidente sucedió en enero de 2022. En medio de las disputas sobre los recortes al presupuesto del INE, el presidente López Obrador mostró una tabla comparativa de los fondos con los que cuentan 14 órganos electorales de América Latina. En ella, el INE figura como el que mayor presupuesto recibe, casi 5 veces por encima de quien aparece en segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral de Colombia. En un intento por combatir la desinformación, el INE lanzó una campaña involuntariamente efímera en la que un chipotle exasperado regañaba a la audiencia por haberse creído la información que circulaba. Qué cosa tan horrenda, yo no lo vi, pero qué cosa tan horrenda. A ver, déjenme lo busco. Ven que me encanta el chismecito. Es que saben que el archienemigo de mi perrito está pasando justo por afuera y ella quiere gruñir, quiere ladrarle, quiere decirle cosas. Imagínense eso. A ver, Chipotle INE. Dios mío. Con el personaje al Chipotle desmiente que sea el instituto más caro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Quiero verlo, quiero verlo.
A ver. ¡Al chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? A lo largo de este lunes, el partido del presidente No. Quiero, a ver, al chipotle. Quiero ver el original. Siento que me voy a estar muriendo de la pena ajena con esto. ¡Al chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El Instituto Nacional Electoral lanzó un personaje No, hombre, no hay, no está. ¿Quién sabe? Pollo al chipotle. No. Bueno, no, pues entonces vamos a seguirnos con el. Su argumento era que la cifra que figuraba en la tabla como el monto recibido por el instituto en 2021 no era comparable a los presupuestos de los otros países, pues el INE cumple múltiples funciones que no tienen asignadas otros órganos electorales del continente. El tono encolerizado de la caricatura naranja chillante, más que convencer, logró exactamente lo contrario: revertir aún más los ánimos de la población en contra de una institución que, además de ser percibida como onerosa, se dirigía a la población de una manera abiertamente histérica. El cuarto momento se dio unos meses. Abiertamente histérica y queriendo conectar, porque fíjense, yo no sé por qué, pero la gente que dirige ese tipo de instituciones, o sea, estoy hablando de directamente los fifís, las personas de ciertas clases sociales no logran contactar emocionalmente con nosotros. Y entonces creen que hablándonos así ya nos van a lograr convencer de todo. No se dan cuenta de que justamente eso es lo que hace que no conectemos, porque de nosotros, o sea, realmente pocos hablan así. Los de Tepito, por ejemplo. Y a lo mejor estoy hasta prejuzgando, porque yo conozco gente de Tepito que no habla así, que hablan bastante normal. Entonces, o sea, este tipo de cosas son hasta racistas, pues, o hasta clasistas, no les sé decir, no sé exactamente cuál sería la palabra, pero el, el hecho de ponerte un personaje que hable así para poder conectar. Fíjense, me acuerdo mucho de esto fue, yo pienso que por ahí del 2006, 2005, sí, 2005-2006, que ganó en la Ciudad de México el PRD y le preguntan a uno de los dirigentes del PRI en ese momento, no me acuerdo quién, pero le preguntan que por qué no logran ganar en la Ciudad de México. Y la respuesta de esta persona fue, es que no entendemos a la población de la Ciudad de México. Y yo creo que siguen sin entender, y ya no nada más a la población de la Ciudad de México, siguen sin entender a las clases sociales más desfavorecidas. O sea, no logran conectar con nosotros, no hay empatía, es lo que les digo. Ellos no tienen empatía porque viven un narcisismo político exacerbado. Ellos son narcisistas, directamente narcisistas. Y no logran tener una conexión emocional con nosotros porque no nos comprenden. Y no pueden dejar de ser narcisistas. O sea, les es imposible dejar de ser narcisistas porque a final de cuentas nunca han tenido necesidades. No tenemos, o sea, no tenemos las mismas condiciones. Entonces ellos, si llegan a viajar en metro, es por razones políticas, narcisismo, netamente. Y sonríen y les toman fotos y van ahí sentados en el transporte público tratando de no tocar nada para no contaminarse de pobreza. Nosotros tenemos que viajar en transporte público. ¿Tenemos que? Porque, pues, o sea, ¿cómo llego entonces? ¿Cuál carro, güey? Y digo, a lo mejor, y si tienes carro, ¿con cuánta gasolina te va a costar llegar de aquí a allá? ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto aceite? Y si sufres algún accidente, ¿con cuál seguro? Porque muchísima gente, la mayoría, no tiene seguro de auto. O sea, son cosas que ellos ni siquiera les pasan por la cabeza porque tienen todo pagado. O sea, son personas que realmente no logran tener una conexión psicoemocional con el pueblo. Creo que es eso. Meses después, con el ejercicio de revocación de mandato. En esta ocasión, la campaña para desalentar la participación ciudadana contó con la colaboración activa del consejero Ciro Murayama, que en diversos foros recalcaba que no era obligatorio votar y que incluso no hacerlo se podía leer como una señal de protesta en contra de la organización misma de la consulta revocatoria. ¿Cómo es posible que un consejero electoral, ay, qué bonito se siente no gritarle a la cámara, muchachos? ¿Cómo es posible que un consejero electoral hable en contra del voto, cuando el voto es un derecho y no nada más es un derecho, es una obligación civil? Él tendría que estar promoviendo
que se haga uso de esta obligación civil, que se haga uso de este derecho. No tendría que estar diciendo, ay, si no quieres votar, no votes. No, ve y vota y anula tu voto, por ejemplo. Esa es una forma de manifestar tu opinión. Y entonces ya encontramos que más de la mitad de los votos están anulados, entonces hay algo que la población civil te está queriendo decir. Pero no votes, Ciro Murayama. ¿Cómo es posible que invites a la gente a no votar y encima de todo no planches tus camisas? Perdón, pero... Digo, yo tampoco las plancho, pero yo no soy consejero electoral. Nuevamente, la falta de promoción o abiertamente la promoción en contra de la consulta mostraron al INE como una institución que cumplía su obligación a regañadientes, que proyectaba hacia la opinión pública esa actitud condensada en la famosa línea de Bartleby en aquel cuento de Herman Melville. Preferiría no hacerlo. Por último, no podemos olvidar las escandalosas e incomprensibles resoluciones del Tribunal Electoral en contra de la senadora Antares Vázquez, a quien se amagó con retirarle los derechos políticos por haber incurrido, según 2 magistrados de la Sala Regional Especial, en violencia política de género. Porque los ridículos creen que decirles muñequitas de Sololoy es violencia política de género, cuando no se les está diciendo muñequitas de Sololoy porque las mujeres sean débiles, sino porque las muñequitas de Sololoy o de celulosa se rompen súper fácil, igual que ellos. Del mismo modo, se trató de sancionar a la diputada Andrea Chávez por un tuit. También se emitieron citatorios en contra de activistas, periodistas y usuarios de redes sociales. Amedrentamiento político. Están tratando de asustar a la población. Por haber promovido la consulta popular de 2021, alegando que hacerlo era facultad exclusiva del INE. Todas estas denuncias y sentencias finalmente fueron desechadas, pero en lo que eso sucedió, se sembró un clima de amedrentamiento y acoso en contra de las personas que el INE considera adversarios. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral tenga adversarios? Ellos no tendrían que tener adversarios porque no tendrían que tener una bandera. Piénsenlo. Por expresar libremente sus opiniones. En estos 5 momentos que... Por expresar libremente sus opiniones, es que es eso. Ellos tendrían que estar defendiendo el hecho de que nosotros pudiéramos expresar libremente nuestras opiniones. O sea, ese instituto que está ahí no solo no es democrático, es netamente antidemocrático. Netamente antidemocrático. Directamente es traición. Y miren, si por mí fuera sería traición a la patria, pero yo no determino las definiciones de las palabras, pero por mí eso parece traición a la patria, están traicionando, o sea, no es traición a la patria porque no atenta contra la soberanía nacional a favor de un extranjero, pero sí atenta contra la soberanía nacional, directamente atenta contra la soberanía nacional, nos está quitando el derecho de expresarnos, por lo tanto, atenta contra la soberanía nacional. Listo. El INE fue consolidando una postura de actor político y no de árbitro de las contiendas electorales. Exactamente, y es un actor político que tiene una tendencia muy marcada hacia un grupo extremadamente minoritario de la población civil, y lo pongo entre muchas comillas porque todos nosotros sabemos que ellos no son población civil, no son sociedad civil. Todos nosotros sabemos que ellos tienen sus tendencias políticas muy panistas precisamente por un motivo. Y no es que todos los panistas sean así, pero sí todos los que son así son o panistas o de Movimiento Ciudadano. Es perfectamente entendible que, siendo además un actor adverso al proyecto gobernante, se haya echado encima la antipatía de la mayoría que simpatiza con el gobierno. Los modos altaneros y enfurecidos de los consejeros más visibles, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no han ayudado a suavizar la relación entre el INE y la ciudadanía. Siendo todo esto así, no es sorprendente que la idea de una reforma que limite los caprichos de agentes individuales y fortalezca la institucionalidad de un órgano que, por sobre todas las cosas, debe ser imparcial y confiable, sea vista con buenos ojos por un alto porcentaje de esa misma ciudadanía que el INE, a pesar de sus campañas mediáticas, no es capaz de representar. Ni va a ser capaz de representar porque no hay una conexión emocional real. Ay, me fascina tener micrófono y poder hablar así. Muchas gracias a todos los que hicieron la donación para poder comprar el micrófono. Muchachos, gracias. Lo amo y los amo a ustedes también. Les mando un beso, Germán, precioso, muchas gracias. Pues bueno, el problema del narcisismo político es que son personas que no tienen la capacidad, o sea,
Lo digo muy en serio, no tienen la capacidad emocional y psicológica de conectar. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el simple hecho de nunca haber tenido una necesidad, su cerebro creció de cierta manera en específico y percibe la realidad de cierta manera en específico. No importa lo mucho que ellos intenten conectar emocionalmente con nosotros, nunca lo van a lograr. Por eso hay un narcisismo político. Y yo no sé si ustedes se acuerdan del reclamo que le hicieron a Lorenzo Córdoba en la UNAM hace como mes y medio, ¿sería? Que fue a la UNAM y le dijeron que no querían racistas ahí. Y el güey, en lugar de decir, oye, yo no soy racista, lo que dijo fue, ¿y a mí qué? ¿Cómo es posible que el presidente del instituto que se dedica a pluralizar las elecciones, las decisiones nacionales, tenga tendencias racistas en un país en el que existen tantas razas? Es indignante, es directamente indignante. Ese señor debió de haber salido del Instituto Nacional Electoral en el momento en el que se revelaron los audios en los que él hacía burla de población indígena. ¿Cómo es posible que hagas burla de población indígena? De ninguna manera tendría por qué haber burla de población indígena. Piénsenlo. O sea, incluso el hablar de cosas que tú podrías decir es fidedigno lo que estás diciendo, ni siquiera en ese momento. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga una tonalidad de piel blanca tiene muchísimos más privilegios que cualquier persona que tenga una tonalidad un poco más oscura. Muchos más. De lejos. Por el simple hecho de tener una tonalidad de piel más clara, porque nuestros cerebros nos engañan y tratan mal al que se ve más oscuro y tratan bien al que se ve más claro. Entonces, directamente no tendría por qué haber una persona racista en el instituto que controla las elecciones nacionales. Porque entonces, ¿con qué cara él se atreve a tomar decisiones? Porque él toma decisiones en nombre de todos nosotros. Y muchas de esas decisiones, como ya vimos, son económicas. Ganan lo que se les pega. Ellos ganan lo que se les da la gana, ahora sí. Lo que se les antoja. O por lo menos lo que pueden ganar. Porque estoy segura de que si pudiera el señor ganaría bastante más. Y encima de todo, tener coaliciones con Alito, por ejemplo, con Alito Moreno, que es directamente, dice ser amigo de Alito Moreno, y ustedes vieron las conversaciones y cómo le habla. Le habla con todo el respeto del mundo, mi estimado presidente. ¿Cómo es posible que tenga ese nivel de conexión con una persona que es presidente de un partido que tuvo tantos problemas políticos y corruptelas para las elecciones? O sea, es que es indignante, es una falta de respeto para nosotros como pueblo. Deberíamos directamente de haberlo sacado hace mucho tiempo. Y a mí me parece más que justo lo que está pasando ahorita. Más que justo. Y se están echando a la población entera encima, nada más por eso. O sea, ahorita ya cada vez menos confiamos en el INE. Ni en el IFE ni en el INE. Imposible confiar en ellos. Están completamente cooptados. El INE es directamente un caballo de Troya, en sí mismo. En fin, muchachos, vamos a la siguiente nota. Ahora sí no sé si hablar fuerte o hablar bajito. A ver, vamos a ver cómo se escucha cuando hablo bajito. Mira, también todavía tiene volumen. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. A ver, vamos con la siguiente nota. José Reveles. Los grupos de choque de Sandra Cuevas al servicio de Isabel Miranda de Wallace. Y esto es una nota que, ustedes saben cómo me gusta a mí el chisme, muchachos. Y ustedes saben que a mí me fascina el chisme sobre sobre todo este acontecimiento de Isabel Miranda de Wallace, porque marketing, y porque ustedes saben que me fascina el marketing. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es cómo ella utiliza Showcase, que es su empresa, para poder estar teniendo mucha visibilidad con respecto a sus ideas políticas, ¿no? Es una cosa que a mí me fascina, digamos, porque soy una morbosa. Pero que me parece muy interesante el cómo lo aplica ella. Y me gustaría, bueno, no he visto esta nota, la anterior ya la había visto, pero esta no la he visto, porque me la encontré ahorita en la mañana y decidí agarrarla. Entonces vamos a darle con esta nota. Espero no tardarme tanto porque ya llevo casi media hora de programa.
Perdónenme, me estoy aprovechando del micrófono. ¿Qué tal, amigos de la Octava Digital? Hoy vamos a platicar con el maestro José Reveles, periodista de larga trayectoria, maestro de muchos de nosotros, pues no solamente en algunos casos en las aulas, sino en sus libros. Y bueno, hoy, Pepe, pues te molestamos por lo siguiente. El fin de semana, Ricardo Rafael denunció pues la agresión de la que fueron objeto al tratar de visitar esta exposición inmersiva, la que convocó Isabel Miranda de Wallace. Y digo convocó porque hizo una convocatoria abierta. A mí, en la Jefatura de Información de la Octava, me llegó la invitación para que pudiéramos ir a cubrir esta exposición al aire libre, en un parque público, en una colonia pues que es abierta, no es residencial, y entonces llama la atención que a final de cuentas cuando se intentó pues acudir a la misma, pues se dieron estos altercados. Y entonces Es que lo que pasa es que Sandra Cuevas ya cooptó toda la delegación Cuauhtémoc. Y fue un error poner a Sandra Cuevas. Sandra Cuevas era un caballo de Troya desde el principio y yo realmente creo que el error no fue propiamente Sandra Cuevas. El error directamente fue permitir que cualquiera pudiera entrar a Morena, porque muchos entraron con malas intenciones y una sonrisa y el puñal en la espalda. Muchos entraron así, con la mano, con el puñal en la mano en la espalda, y no hubo forma de detenerlos. ¿Por qué? Pues porque, cualquiera puede entrar, nosotros somos plurales. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. entiendo, maestro Pepe, que tú estabas acompañando a Ricardo Rafael y pues queremos pedirte que nos platiques qué fue lo que ocurrió para poder dimensionar exactamente pues de qué estamos hablando. Yo sé que no tiene nada que ver, pero ya vieron su silla, está bien chida. Yo llegué cuando por primera vez los habían frenado para que no pasaran ni siquiera al Parque México, porque estaban en una esquina de Nuevo León y otra calle. Viva la democracia. Y bueno, me pareció insólito. Unas personas se dieron vuelta por un lado, Ricardo por otra. Ya se había lastimado su pierna porque los empujó y eso dio un mal paso y se lastimó. Iba cojeando y con su perro, muy tranquilo. Trataron, ahí yo lo acompañé, tratamos de entrar por la parte del Parque México que da a donde están un laguito con patos, y no permitieron el ingreso, simplemente se colocaron bloqueando la entrada con pancartas pintadas a mano, lanzando acusaciones en contra del propio Rafael. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, cuando se atrevían a verbalizar esa oposición de no dejarlo entrar, decían, ¿cuánto cobras por matar? Por ejemplo, como si fuera un asesino, Ricardo Rafael. Güey, se ponen en un tono como vieron lo que le pasó ¿cómo se llama este señor? Gerardo Fernández Noroña, que se fue de shopping al súper y lo empiezan a increpar. ¿Por qué vienes a este súper? Pues, güey, o sea, ¿cómo? ¿No puedo ir al súper? ¿No puedo tener dinero nada más por ser de izquierda? ¿O qué pedo? O sea, es como que ellos se imaginan que el simple hecho de ser de izquierda ya implica que no tengas nada de dinero y que dones todo lo que tienes, todo lo que te llega. O sea, yo no digo que no haya que tener ingresos y nadie lo dice en realidad. Parece que ellos no comprenden que justamente de lo que se trata es de poder equilibrar las situaciones, de no estar acumulando, de no estarle robando al pueblo, no de no tener dinero. Pues él tiene sus negocios. De hecho, Fernández Noroña tiene varios negocios hasta donde yo comprendo. No es que no tenga dinero. Y de hecho, Fernández Noroña proviene de una familia de dinero. No es como que no tenga derecho a tener dinero, no es como que no tenga derecho de ir al súper. Nada más porque son súper para ricos, ¿no? O sea, impresionante, impresionante. Y la señora increpándolo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues comprando, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, wow. Y ese es el tipo de mentalidad que tienen. Es impresionante, impresionante. Una cosa rarísima, ¿no? Después nos enteramos, porque lo consultamos con los videos enviados a una persona de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, que eran personas que trabajan y cobran en la delegación Cuauhtémoc, las que estuvieron bloqueando. No era gente contratada por Isabel, era gente de la delegación. Qué terror, qué terror. Que la propia delegación Cuauhtémoc esté al servicio de Isabel Miranda de Wallace. Que Isabel Miranda de Wallace es uno de los personajes más macabros
mexicanos. Miren, a mí, Isabel Miranda de Wallace, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas de Gortari, ¿cómo se llama este señor? El que salió en el documental justamente del caso de Florence Cassés, no me acuerdo cómo se llama, y probablemente 2 o 3 personas más, a mí me parecen súper macabros, son oscuros como ellos solos, Adela Micha incluso, incluyo a Adela Micha porque realmente también me parece una persona que tiene como, incluso su mirada así de, que se ve, ni siquiera la puedo imitar bien, a ver, déjenme ver. No la puedo imitar. Pero tiene como una mirada que se ve que ella está desde atrás viendo y planeando cosas, ¿no? O sea, y hay unas fotos de ellos así completamente macabros, son macabros. Isabel Miranda de Wallace, ¿saben quién más? El Bester Gordillo. También me parece uno de los personajes más macabros de México. Con el Bester Gordillo tengo la situación de que comparto algunas cosas con ella y no sé si la puedo juzgar o no, pero con todos los demás, híjole, qué macabros me parecen. Específicamente con ella porque es que también todo es tan oscuro que quién sabe. Esa es la bronca, ¿no? Pero con todos los demás, o sea, híjole, a mí me parecen estratégicos, sí, y macabros. Macabros, oscuros, malévolos. A mí la palabra malévolo me impresiona mucho. Viene, malevolencia viene de la voluntad de la maldad, en latín. Volitivo, voluntad. Es la voluntad de hacer la maldad. Y híjole, a mí me parecen malévolos, no malvados, no malvados, malévolos. Y además, Sandra Cuevas, la delegada, fue la que dio el permiso para poner una carpa en un lugar donde la gente va a patinar. En cambio, por ejemplo, Sandra Cuevas me parece maldosa, como incluso hasta traviesa, no malévola, más bien es como puede llegar a ser hasta tonta, porque toma unas decisiones muy estúpidas, pero es maldosona, no sé si me explico. Y lleva sus animalitos en todo caso. Pero bueno, le dio el permiso y hasta ahí pues, es su responsabilidad. Pero ya enviar grupos de choque para que molesten a quienes quieren entrar a una carpa que está abierta al público, paradójicamente no los dejan pasar. O sea, la consigna era no dejar pasar a Ricardo Rafael y quienes lo acompañaban. Claro, ahora, a lo mejor para la gente que nos acompaña no ubican muy bien cómo está este foro Lindbergh del Parque México, y les platico rápidamente, pues es efectivamente un lago, como dice el maestro Pepe, tiene por ahí una pistita, y es un foro al aire libre, inclusive está pues prácticamente dividido por una de las avenidas principales que es Michoacán, que atraviesa la colonia Condesa, es decir, no es un foro limitado, y lo que llamó la atención, bien decías, maestro Pepe Reveles, que bueno, fue, ahora sabemos, personal de la alcaldía Cuauhtémoc quienes impidieron el paso, pero es que también a mí me tocó ver un tuit donde la señora Isabel Miranda de Wallace solicitaba el apoyo de la alcaldía. Con esos huevos, perdón muchachos, con esos ovarios, son huevos internos, ustedes me entienden. Pero así la señora, porque ella tiene más derecho que todos los demás, solicitando el apoyo de la alcaldía para evitar una manifestación pública que son nuestro derecho, es nuestro derecho. Y el parque es un lugar abierto, tiene que ser público, es un parque público. Que un ente privado como la señora Isabel Miranda de Wallace, que además trae una cola larguísima, evite una manifestación pública en un parque público con recursos públicos es aterrador. Justamente para brindar seguridad. Entonces, pues no entiendo, o más bien entiendo que pues de ahí pudo haber venido este apoyo de la alcaldesa Sandra Cuevas. Sí, lo curioso es que era un apoyo pedido cuando no había nada, porque ni siquiera habían llegado las personas que acompañaban a Ricardo Rafael y él mismo, y ya estaban enteradas de dónde se iban a reunir y hacia ahí caminaron. Eso quiere decir que hay infiltrados dentro del mismo grupo. Y 2 cuadras antes no los dejaron entrar por la calle Michoacán. Después, te repito, se dividió en 2 grupos y a ninguno de los 2 grupos lo dejaron pasar, ni por la avenida Michoacán ni por dentro del parque. ¿Por qué la administración pública está al servicio de organismos privados? ¿Por qué? Entonces, pues lo que parece absurdo, no sé qué quiere ocultar la señora Wallace,
porque si abrió un foro para el público, pues no puede decir qué público entra y cuál público no. No hay ningún letrero que se reserve el derecho de admisión. Había personas, evidentemente guardaespaldas, ahí mismo paradas en donde entraba la gente a esta carpa. Pero bueno, yo ya no entré a la carpa porque pues después de ver eso dije, para qué ir a atentar a esa gente que estaba muy violenta, que probablemente podrían haber estado alcoholizados y drogados, no lo sabemos. O a lo mejor y no, pero que sí son, o sea, a final de cuentas no tienes que estar ni alcoholizado ni drogado para ser violento, ¿no? O sea, son personas que se sienten con derechos que probablemente todos debemos tener, o que se sienten con muchos más derechos que los demás, y eso, simple y sencillamente eso, hace que se vuelvan violentos. Fíjense, yo tenía a un conocido, yo conocí a una persona que se enojaba mucho conmigo porque yo le decía que se diera el asiento a los ancianos. O sea, yo de manera personal pienso que se debe de ceder el asiento no nada más a los ancianos, a las mujeres embarazadas, sino, por ejemplo, a los enfermeros, a las enfermeras y a los médicos, porque se la pasan parados todo el día, no manches. O sea, tú te la vas a pasar parado a lo mejor y 40 minutos en el transporte, pero ellos se la pasan parados todo el día con zapatos que, Dios mío, o sea, hasta que se les aguangan, porque ya o sea, los zapatos de piel, por lo menos al principio, son súper incómodos. En fin, el asunto es que cuando yo le decía, oye, pues cede el asiento, ¿no? O iba yo en el metro, él se enojaba mucho cuando iba conmigo, porque yo me paraba y le daba el asiento a las enfermeras o le daba el asiento a los doctores y él se enojaba. Y se enojaba mucho, porque él se tenía que parar para darme el asiento a mí. Y entonces a final de cuentas el que terminaba cediendo el asiento era él, no yo. Y me lo reclamó. Y me reclamaba constantemente que por qué había que cederles el asiento a los viejitos, que no es mi problema. Le digo, güey, o sea, el metro se llega a frenar fuerte, la viejita se cae, se rompe la cadera y de ahí ya no sale. Si yo me caigo, para empezar no me voy a romper la cadera. Pero si me llega a pasar algo, yo me recupero en 3 meses. La señora embarazada puede perder a su bebé. La viejita puede lastimarse la cadera. Por eso se le cede el asiento. Pero él se sentía con el derecho de ir sentado él. Y se enojaba mucho. Pero mucho de verdad, o sea, de maneras muy fuertes que llegamos a tener discusiones intensas. Él se sentía con el derecho de empujar a las personas en el metro. Y realmente él creía que era su derecho, que los demás no tenían por qué ponerse adelante de él, aunque las demás personas ni siquiera lo pelaran. O sea, él realmente sentía que tenía un derecho muy especial, mucho más allá de los derechos de los demás. Y este tipo de personas sienten que tienen un derecho especial. De hecho, me acuerdo, fíjense, de una ocasión en la que íbamos caminando en el metro y el güey le empezó a pisar los talones a un señor que iba delante de nosotros. No había necesidad, porque el señor no iba lento, iba a paso normal. Y este güey, nada más, porque iba delante de nosotros, muy cerquita, el señor no lo había visto, le empezó a pisar los talones. Y casi se pelean. O sea, yo tuve que interferir y le tuve que decir, oye, porque, o sea, bájale. El señor no estaba haciendo nada, ni estaba ni estaba siendo agresivo, ni siquiera se había dado cuenta de que veníamos atrás de él. O sea, había 500 personas alrededor de nosotros, había mucha gente. Y este güey se puso violento y se enojó conmigo porque le puse un alto. Es una cosa impresionante cómo se ponen violentos nada más porque sienten que tienen más derechos que tú, y cuando tú les pones un alto, entonces se ponen agresivos. No necesitan estar drogados. Con el simple y sencillo hecho de que ellos sientan que tú les estás violando los derechos que ellos sienten que tienen por nacimiento, por el hecho de ser blancos, por el hecho de ser ricos, por el hecho de ser hijos de familia, de familia de bien o de familia, no sé, poderosa, qué sé yo. Con ese simple hecho ya hay una disrupción en su cerebro. Su cerebro ya siente que se les está atacando por el simple hecho de que no los respetas. Les voy a contar otra, fíjense. Ay, perdónenme, pero me voy a extender un montón, ya ven cómo soy. Resulta, yo suelo tratar igual a todo mundo. Y a veces, cuando las personas no están acostumbradas a que las traten igual, porque, bueno, luego les cuento eso, pero cuando las personas no están acostumbradas a que las traten igual, se sacan de onda. Entonces, por ejemplo, yo te puedo tratar igual a la señora de la limpieza, exactamente igual que a mi jefe directo, que es una persona muy encumbrada, ¿no?
o a mi jefe indirecto, el jefe de mi jefe de mi jefe, ¿no? Y los trato igual. Y en general, eso me ha traído muchos problemas, pero muchos. La gente superior, la gente que tiene puestos superiores se enoja conmigo porque yo les hablo de tú a tú. A lo mejor y les puedo hablar de usted, pero jamás los veo para arriba. Siempre los trato igual. Y se enojan cuando ven que les hablo exactamente igual que a la señora de la limpieza. Así le hablé de usted a la señora de la limpieza. Y la gente de arriba termina tratándome mal a mí porque se enojan conmigo, porque los trato igualito. Pero la señora de la limpieza o las personas que de abajo, y lo pongo entre muchas comillas, terminan sacándose de onda también y tratándome raro y volteándome a ver raro porque no están acostumbrados a que los trate exactamente igual a que como trato al señor jefe, al don, ¿no? Esto es muy impresionante y me ha traído problemas tanto con gente de arriba como con gente de abajo porque todo el mundo tiene en su cerebro jerarquías que yo por alguna razón probablemente neurológica no tengo. Probablemente neurológica, probablemente de crianza, porque fíjense, a mí mi mamá siempre me dijo, tú vas a tratar exactamente igual a la esposa del señor de la basura, esta fue la frase que ella usó, tienes que tratar exactamente igual a la esposa del señor de la basura que a la esposa del señor presidente. Esa fue la frase que ella usó. Me dijo, porque son exactamente iguales. Y yo, a lo mejor y fue una cosa de crianza que yo siempre vi a mi mamá tratar a todo mundo igual, que yo me acostumbré, entonces esto llega a traer muchos problemas. ¿Por qué les estaba diciendo esto? A ver, déjenme lo regreso tantito porque quiero contexto. ¿Para qué ir a tentar a esa gente? Claro, tentar a esa gente. Entonces, esas personas, cuando tú las tratas diferente, hay una disrupción en cuestión de pensamientos. O sea, ellos realmente creen que los tienes que tratar como mejores que tú, y que les tienes que hablar así como que, ay, sí, señor, sí, señora. Conocí a una familia, ay, Dios mío, me voy a extender mucho, muchachos. Conocí a una familia que maltrataba mucho a sus empleados, pero mucho, y a uno de ellos, que era el de más confianza, le decían el cacas. Y a ellos les hacía mucha gracia, y yo veía la cara de él y veía cómo se le rompía el corazón cada vez que lo trataban así. A mí me impresionó mucho esa situación y me dolió mucho, o sea, porque para ellos era muy gracioso decirle el cacas o el chaleco, el chalán le decían el chaleco. Y él, la cara de él era, ah, y él los quería mucho, o sea, él nunca dejó de quererlos realmente. Él era muy leal con ellos, pero ellos nunca se dieron cuenta del dolor que le causa a la gente el maltrato emocional, psicológico que ellos tienen cuando menosprecian a las personas. ¿Por qué decirle el cacas? Se les hacía gracioso que porque viene la de la Casa de las Flores, ¿no? Pero, güey, o sea, decirle el cacas a tu personal de confianza, Dios mío. Y ellos nunca se dieron cuenta, jamás se dieron cuenta del dolor que le causaba a él eso. Jamás se dieron cuenta. Yo me di cuenta, pero pues yo me di cuenta porque vengo desde abajo, no por otra cosa. Y a mí también me volteaban a ver para abajo. No más que a mí me tenían que aguantar porque pues yo era parte de la familia. A mí no me decían cosas, nada más por eso. Pero pues bueno, vamos a darle. Perdónenme muchachos, ya ahora sí Que saqué todo mi, todo mi resentimiento social. estaba muy violenta, que probablemente podrían haber estado alcoholizados y drogados, no lo sabemos, pero pues, su actitud era muy empecinada y sin conocimiento de lo que estaban diciendo, porque no tenían idea de a qué se estaban refiriendo con su propia protesta, ¿no? Porque pues se estaban acusando de varias irregularidades, infamias que habría cometido Ricardo Rafael, pero pues no sabían más que por fotografías quién era él, supongo. Y no tenían ni siquiera cómo, ni siquiera, pues, la valentía de dejarlo entrar para tener un diálogo, ¿no? Si están hablando en contra de él, pues déjenlo entrar. Él está llegando. Y es más, a pasear con su perro. Ni siquiera, ni siquiera a manifestarse en contra de ellos, ¿no? Está llegando a pasear con el perro. ¿Cómo es posible que no lo dejen entrar a un parque público a una manifestación que es en contra de él? Obviamente Isabel Miranda de Wallace tiene ahí un poder público, no, un poder privado sobre los recursos públicos que tendría que estarnos preocupando, ¿eh? Ahora, déjame preguntarte por esas personas, porque
Entiendo que quien tiene la facultad, el monopolio, como decimos, del uso de la fuerza, pues es la policía. Entiendo que más allá de ella, del Estado, de la policía del Estado, pues no debería haber quien actuara de esta forma. Estas personas que agredieron a Ricardo Rafael eran policías, eran personas vestidas de civil, ¿sabemos algo de ellas? Eran personas vestidas de civil y no tenían ninguna apariencia de policías. Había chaparritos, altos, jóvenes, más grandes, Grupos de choque, directamente grupos de choque. mujeres, ¿no? Y cuando la policía intervino y se ponía entre los dos grupos, más bien estaba cubriendo a ellos, estaba protegiéndolos a ellos, que como si los fuera a agredir la gente de Ricardo Rafael. Y que tenemos que tomar en cuenta, y voy a decir esto en voz alta y también voy a orar mucho por mi seguridad, porque yo pienso que son miembros de la Unión Tepito. Hay que tomar en cuenta que la Unión Tepito durante el sismo cooptó completamente la Condesa, completamente. O sea, muchos de los edificios que terminaron ligeramente dañados y que la gente se llegó a salir de sus departamentos, estas personas tomaron posesión de esos edificios. Y los departamentos que tienen dueño nunca han sido regresados a sus dueños. Entonces ahorita muchos de los departamentos alrededor del Parque México, de hecho ahorita tengo en mente uno justamente, que está todos los departamentos completos, ni uno solo quedó fuera de eso, fueron cooptados por la Unión Tepito. Y la Unión Tepito le ha hecho daño no nada más a la delegación Cuauhtémoc en general, sino directamente a Tepito, porque muchos de los tepiteños tienen que estarles pagando uso de suelo, a pesar de que ellos mismos, o sea, se dedican a sus negocios bien, no se dedican a nada ilegal. La gran mayoría de las personas de Tepito no se dedican a nada ilegal, hacen negocios, normal. Pero pues, o sea, ya ahorita tienen mala fama porque Unión Tepito. Y los de la Unión Tepito tienen mucho grupo de choque en general. Mucho grupo de choque. Hay mucha persona que se mete a las manifestaciones civiles a causar desmadres nada más porque sí. De hecho, se cree que los de la Unión Tepito son los que llegan a hacer desmadres a las manifestaciones feministas. No las feministas, sino ellos, que mandan a mujeres de ahí mismo para que vayan y rompan y avienten y rayen y pinten, y entonces, las mujeres, las feministas, hay que ponerlas como peligrosas, son más peligrosas que Al Qaeda. Oye, güey, ¿en serio son las feministas? ¿O son los grupos de choque? Y hay que ver al servicio de quién están esos grupos de choque. Y ahorita ya estamos viendo más o menos el servicio de quién. Que iba perfectamente en orden y sin ninguna agresión de por medio, sino exclusivamente con la palabra diciendo, oiga, permítanos entrar, es un foro, es un lugar abierto, están impidiendo la libertad de tránsito, ella misma convocó, aquí estamos porque ella convocó, en fin, se hacían de palabras y fueron 3, 4, 5 intentos y al último ya se puso la cosa un poco más álgida y entonces pues Ricardo y sus acompañantes decidimos abandonar eso porque podría haber algún incidente físico, ¿no? Que habría que lamentar después. Pero, repito, los policías uniformados estaban protegiendo a la gente que impedía el paso. Entonces, Qué cosas, ¿no? O sea, les mandaron refuerzos a las personas que estaban impidiendo una manifestación civil. O sea, porque a final de cuentas, la manifestación de la señora Miranda de Wallace era tan fidedigna como la de Ricardo Rafael. Y Ricardo Rafael nomás estaba yendo a defenderse, directamente a defenderse. no entiendo la lógica. Finalmente, maestro Pepe, déjame preguntarte, pues propiamente sobre el evento. Entiendo que ustedes finalmente decidieron ya no entrar, pero la gente que ustedes veían que salía, que acudía, si había convocatorias, si había gente intentando entrar al evento, a la carpa, o no, ¿qué onda? Hubo gente que entró antes, porque yo llegué con anticipación, y cuando veía que no estaban, dije, pues ya se fueron, Ricardo Rafael y su gente. Entonces los fui a buscar y me los encontré 2 cuadras después porque no podían avanzar. Se habían citado allá en Nuevo León y Michoacán. Qué terror, mano. Bueno, creo que esta nota ya se agotó. Ya le sacamos todo el jugo al chismecito sabroso. Y pues muchachos, yo realmente creo que tendríamos que estar teniendo mucho cuidado con Isabel Miranda de Wallace, porque todavía tiene muchísimo poder político. Es otro caballo de Troya. Hoy traemos muchísimos caballos de Troya, pero muchos. Y de hecho, tengo
llevo 49 minutos de video, Dios mío, ayúdame, Señor, porque todavía me faltan 2 notas y las 2 son largas. Entonces voy a ver que a lo mejor y no me aviento las otras 2. Entonces vamos a darle, antes de que se me olvide, muchachos, acuérdense de dejar su like y suscribirse y activar la campanita. Y por el amor de Dios, compartan este video con sus amigos si les gustó. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que les arruinen el día. Y ahora sí, vamos a dar la siguiente nota. Miren, estoy entre 2 porque esta yo ya la vi, que directamente es una columna de opinión, pero el otro es una entrevista. Revelan que Peña Nieto vive a todo lujo en España y hasta sería vecino del capo del cártel de Sinaloa. Y les voy a decir algo, me está ganando la curiosidad, me está ganando el chismecito sabroso. Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan y vean esta columna muy bonita de Álvaro Delgado. Y mejor nos vamos al chismecito sabroso y caliente y vamos a ver qué está pasando con Peña Nieto. La entrevista. Damos la bienvenida a Luis Guillermo Hernández, periodista, profesor. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. Al contrario, muchas gracias por permitirme entrar en contacto con la audiencia de La Octava, que para mí siempre es un honor. Muchas gracias, Luis Guillermo. Y para nosotros también, créenoslo, en particular para la audiencia, y más ahora que tenemos que platicar de un asunto pues que se antoja interesante. Tú me dirás si no, Luis Guillermo. El expresidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Carlos Salinas de Gortari en España, prácticamente con cuestiones en común. Y más aún ahora que un medio de comunicación da a conocer que presuntamente podría haber ahí un miembro del crimen organizado relacionado, que hasta casi vecino de Enrique Peña Nieto podría ser. Platiquemos del asunto, Luis Guillermo. Esperemos que allá tampoco se hablen entre vecinos, así como acá. Guillermo, se pone interesante, ¿no? Se pone muy interesante, estimado Carlos, porque sobre todo, pues rompe con una tradición que habíamos visto durante muchas décadas en el poder político mexicano, cuando los expresidentes sí guardaban silencio, pero permanecían en contacto con el país y principalmente permanecían atentos. Ahorita no hay como callarlos, imagínense. Antes guardaban silencio, ahorita ya no. Callen a Calderón, a ver. La única forma de callar a Calderón es hablar de García Luna. A los asuntos nacionales, que dos expresidentes, además dos expresidentes priistas, estén en una circunstancia prácticamente de exilio en España, ambos con procedimientos, incluso en el caso de Carlos Salinas de Gortari, con procedimientos ya de búsqueda de nacionalidad, de ciudadanía española, pues nos habla de una circunstancia social y política muy distinta y muy distante de la que estuvimos acostumbrados durante muchos años. Malinchismo. Los nuevos tiempos, Luis Guillermo, porque precisamente lo acabas de decir tú de manera bastante clara, hasta buscando hasta buscando la nacionalidad, la ciudadanía española. Y acá en este lado del charco, en las conferencias mañaneras, tenemos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en varias ocasiones lo hemos escuchado arremeter, no en contra de España de manera específica, pero sí en contra de determinados personajes, empresarios de España, que de alguna o de otra manera, pues desde la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pretenden seguir viendo a este país como tierra de conquista. Que además sabemos que López Obrador cuando termine su sexenio se va a ir a la chingada, su rancho en Tabasco. O sea, sabemos que no se va a ir a España a nacionalizarse español, sabemos que no se va a ir a Canadá a nacionalizarse canadiense, sabemos que se va a quedar en México. Sintomático lo que vemos ahora con este, como tú lo mencionas, autoexilio de estos dos exmandatarios, ¿no? Sintomático de una era en la que, descontando a Estados Unidos, que es pues naturalmente el máximo socio comercial de México, pues España fue sin lugar a dudas la tierra gran beneficiaria de más de 40 años de políticas neoliberales y de políticas económicas globalizantes que permitieron pues la reconquista en términos económicos del capital español en el suelo mexicano, sintomático
porque ambos expresidentes, el expresidente Salinas de Gortari, quizá el punto de partida de esta dinámica económica y social neoliberal. Esta dinámica económica y social a la cual me gusta llamar empresariato. Fíjense la cara de desencajado que tenía Enrique Peña Nieto en su gobierno. O sea, yo realmente me pregunto si él estaba convencido de lo que estaba haciendo o más bien lo manipularon y le ofrecieron muchas cosas para poder llevar el gobierno desde, me gustaría decir España, pero más bien desde Iberdrola y algunas otras compañías. O sea, esto que pasó desde Salinas, Cedillo, Peña Nieto, Fox también, o sea, Fox y Calderón también, fíjense, o sea, tampoco hubo como tanto despegue de ahí, pero un poquito menos, Fox también. Creo que Calderón más bien toda la atención está puesta sobre la guerra que desató, pero también hubo mucho empresariato, o sea, ellos le dieron todo el poder a las empresas y ahorita las que gobiernan son las empresas, no los presidentes, o sea, ahorita se está retomando el poder público. Sin embargo, todavía el poder judicial, o sea, podemos decir que el poder ejecutivo lo tienen mandos civiles, pero el poder judicial está completamente cooptado por el empresariato. Incluso estamos hablando del INE, regresando al INE, el INE también está completamente cooptado por el empresariato, por eso tienen tanto interés en que se mantengan en el poder el PRI o el PAN, porque hay intereses económicos y empresariales ahí muy fuertes que se les están empezando a quitar y que se están empezando a distribuir en la población, que se están empezando a dar al pueblo, y no hay interés. O sea, cómo se le obligó a Salinas Pliego, a Carlos Slim, al Diablo de las Fuentes, no, perdón, el Diablo Fernández, cómo se les obligó a pagar impuestos. Eso es algo que jamás había pasado, porque ellos tenían tanto poder que podían pasarse por el arco del triunfo sus obligaciones fiscales. Y como ahora tenemos ya un poquito más amplio el espectro de derechos nosotros y un poquito más amplio el espectro de obligaciones ellos. Y no están contentos, por supuesto que no están contentos. Y Enrique Peña Nieto, el punto final de esa era, pues tienen en común no solo pues las conexiones con el empresariado español, sino también, y me parece más importante, pues las conexiones con el gran capital europeo. Y precisamente por eso le llamo empresariato, porque no me refiero al grupo de empresas, sino al grupo de empresas que gobiernan México. Y nos están gobernando, y no nada más en México, esto está pasando en varios niveles de Latinoamérica. Muchas personas sospechamos que precisamente lo que pasó del Guacamaya Leaks fue por eso. O sea, el Guacamaya Leaks está filtrando porque el gobierno es de izquierda y nada más filtró información en gobiernos de izquierda. ¿Casualidad? No lo pinches, creo. Que hizo de México en particular y de América Latina en general, esto que mencionas, la tierra. Vean, esa mirada, ¿vieron esa mirada de Carlos Salinas? Chéquense. México en particular y de América. Es maquiavélico, vean eso, se ve macabro, oscuro. Es como si viera desde, es que no, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero como si viera desde adentro, como si no estuviera aquí. Latina en general, esto que mencionas, la tierra de conquista, me pregunto qué pensarán las huestes priistas que en su momento respaldaron a estos expresidentes, ahora que no solo se han deslindado de la política nacional, sino que prácticamente están buscando cobijo en nuevas tierras, un punto de inflexión interesantísimo que nos obliga a reflexionar sobre lo que fue para México esta era de gobiernos priistas neoliberales. ¿Les alcanzará, mi estimado Luis Guillermo Hernández, con el hecho de estar lejos de México, con estar en España, les alcanzará a este tipo de personajes para evadir sus responsabilidades cuando fueron titulares del Poder Ejecutivo de este país, que sabemos no son menores? Mira, te voy a contestar yo. Sí. La respuesta es sí. Sí, sí les va a alcanzar y les va a sobrar. A los que no nos va a alcanzar manos para pelárselas a ellos va a ser a nosotros. Ya López Obrador se hizo su lavada de manos y dijo, bueno, ya qué más castigo quieren los expresidentes y ya los juzgó el pueblo de México. No, los queremos en la cárcel, AMLO. Y yo sé que eso es competencia del ámbito judicial. Pero ¿en serio vamos a jugar a las lavadas de manos aquí? Cuando una de las promesas de campaña fue juzgar a los expresidentes de manera legal, no de manera moral.
Esa fue una de las promesas de campaña y una de las más importantes. Y ahorita el señor está diciendo, bueno, ¿qué más queremos? Queremos que estén en la cárcel, señor. Queremos que paguen sus deudas con la nación, porque esos señores directamente esto, vender el país a empresas españolas, eso nos volvió un gobierno por las empresas. Las empresas están gobernando nuestro país. Y lo sabemos. Empresas mineras canadienses, empresas petroleras españolas, están explotando nuestros recursos. Y ellos están ganando y nosotros estamos perdiendo. Y por más que tratemos de mantener las bolitas en el aire, se nos están cayendo. Y ellos están ganando. Y van a ganar. Porque ya López Obrador se lavó las manos y porque nadie más va a hacer nada al respecto. Ese tema va a quedar en el entierro, va a quedar en el olvido. Y los partidarios de López Obrador van a venir y a lo mejor y me van a porrear aquí en los comentarios porque ya me ha pasado antes. Pero señores, no está cumpliendo su promesa de campaña. Se está deslindando de lo que tendría que estar haciendo, que es promover un juicio contra expresidentes por traición a la patria. Porque vendieron el Estado y atentaron contra la soberanía nacional, y eso sí es traición a la patria, no lo otro que yo les estaba diciendo. Esto sí, de manera literal y por concepto, es traición a la patria. Porque vendieron el Estado mexicano a empresas extranjeras. Eso directamente atenta contra la soberanía nacional. De manera literal. Me parece que en el caso de Enrique Peña Nieto, la separación con la realidad mexicana solo será momentánea. Hoy mismo hemos ido escuchando a lo largo del día que las investigaciones en torno del asunto que involucra al exdirector de Pemex, Lozoya Austin, pues prácticamente tiene ya una vertiente que la misma defensa del exfuncionario apunta hacia el expresidente Enrique Peña Nieto, y me parece que el desarrollo de las investigaciones judiciales y de todos los asuntos que tienen que ver con este proceso penal, pues irán directamente enfilándose hacia la figura del expresidente, quien ya oficialmente está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Y que de todos modos, quién sabe qué tanto importe, porque sabemos que la Fiscalía General de la República está completamente cooptada por personas de la derecha y por amigos de este señor. En el caso del expresidente Salinas de Gortari, creo que no tiene prácticamente ya ninguna conexión ni ninguna posibilidad de ser vinculado con los procesos vigentes. Salinas de Gortari está súper protegido. A ese señor no se le va a poder tocar nunca. Parece que en el caso de Salinas de Gortari lo que veremos pues es simplemente el ocaso de una figura que fue muy poderosa en su momento y que prácticamente está ya en el olvido de una buena parte de la ciudadanía. Está demasiado lejos la era de Salinas de Gortari para la realidad que hoy se perfila en nuestro país, y seguramente eso impactará, pues al menos positivamente, en el hecho de que el expresidente Salinas no tenga prácticamente nada ya que hacer en México. Perfecto. Luis Guillermo Hernández, con eso nos quedamos. Como siempre, muchas gracias por aceptar platicar. Pues muchas gracias, Luis Guillermo Hernández, por decirme lo que ya sabía. No es cierto. No, estuvo muy interesante esta entrevista y justamente es una de las cosas que ya me han pedido que hable acerca del empresariato. Muchachos, el domingo intenté, pero se los juro, me fue imposible. Primero que nada, como les comento, me hice viral en TikTok y me han faltado dedos para poder contestar. Ayer me la pasé 9 horas y media, una cosa así, casi 10 horas, desde que me levanté hasta media tarde contestando mensajes y apenas terminé. Y hoy en la mañana también me desperté y ya tenía mensajes. Entonces, ha sido un poquito complicado para mí, pero sí ya estamos trabajando justamente en este tipo de contenido porque me interesa mucho hablarles acerca del empresariato mexicano y hablar acerca de cómo el empresariato también está cooptado por empresas como Iberdrola, como Coca-Cola, como las mineras canadienses,
y hay mucho que tenemos que hablar acerca de cómo las empresas nos están gobernando mediante el poder judicial, no mediante el poder ejecutivo, pero sí mediante el poder judicial. Entonces, pues bueno, yo ya me aventé 1 hora 4 minutos, tengo otra nota como les comentaba, pero ya yo creo que ya fue suficiente, ahora sí los dejo ir a descansar, los dejo que se pongan a trabajar, muchachos, limpien a gusto su casa, hagan sus cosas, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ver este video. Por favor, dejen su like. Les suplico que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas mis notificaciones cuando llego a subir video, porque Dios mío, ya voy a estar, ya estoy trabajando, como ustedes lo saben, nada más que voy a ver cómo le hago para manejarlo porque creo que me hago muy viral en TikTok porque digo cosas. Ustedes saben que digo cosas, muchachos, perdón. Pero de todos modos, ayúdenme a llegar a más gente aquí compartiendo este video con sus amigos. Si les gustó, porque si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, así les arruinan el día a ellos y me ayudan a mí en mi algoritmo. Muchachos, también si algo de lo que yo dije les molestó profundamente y tienen alguna queja, déjenlo en los comentarios y así me ayudan a molestar a otras personas. Entonces, cualquier cosa que ustedes me quieran decir, déjenmela en los comentarios. Más allá de eso, muchachos, por mi parte es todo y cuanto. Les pido, por favor, que continúen al pendiente porque ahora sí creo, no les garantizo nada, pero creo que ya me organicé. Ahora sí ya logré por fin conectar el micrófono para que grabara. Estuve teniendo problemas con eso desde el viernes, o sea, conecté el micrófono y se me desconfiguró completito el OBS, tuve que desinstalarlo y volverlo a instalar, y luego cuando lo volví a instalar no me dejaba instalarlo, no se alcanzan a imaginar. En fin, acuérdense, y de hecho para que se den más cuenta, acuérdense que todo es mental, y síganme en TikTok, @quetosucio y @JuliaCastilloMX. Acuérdense que todo es mental, pero la mente es bioquímica.